salvación encuentra el rey. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Sin santidad nadie verá, Señor. Sin santidad nadie verá, Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo quieres que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todos los días, hermanos. Amén. Y sigamos creyendo en su palabra, hermanos. Sigamos confiando en Él. Sí, amén. Que Él sigue obrando todos los días, hermanos. Todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. pues tenemos que seguir estudiando, hermanos. Tenemos que seguir aprendiendo de su palabra. Seguimos aprendiendo de Segunda de Samuel, hermanos. La semana pasada nos quedamos estábamos aprendiendo acerca de Absalón. Absalón pues dejó de ver a su padre por un periodo de 5 años. Él pasó 3 años en exilio y 2 años en Jerusalén, pero no tenía permiso de ver al rey. Esto lo leemos en Segunda de Samuel 14:28, dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y hermanos, cansados de esa situación, pues Absalón trató de contactarse con Joab para pedirle que intercediera en su favor ante el rey David. Esto lo leemos en 2 de Samuel 14:29. Dice: y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Y pues dado que Joab estaba evadiendo a Absalón, pues el joven se dispuso a llamar la atención de él, de tal manera y hacer que no lo ignorara. Esto lo leemos en 2 de Samuel 14, del versículo 30 al 31, dice: entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Entonces ahí pues ya tenía la atención de Joab y le pidió que intercediera a su favor. Pues esa no era una forma de vivir. Esto lo leemos en 2 de Samuel 14:32, que es lo que le dijo. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Y hermanos, Joab accedió a hablar con el rey David, y el rey aceptó finalmente recibir a su hijo. Esto lo vemos, hermanos, en 2 de Samuel 14:33. Dice: vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Mi hermanos, pues a primera vista
podríamos llegar a creer que esto era la reconciliación entre Absalón y David y que marcaría un nuevo inicio para la familia del rey, pero como lo descubriremos un poquito más adelante, hermanos, las cosas se iban a complicar un poco más porque la sanidad no fue de fondo. Veamos 2 de Samuel 15. Absalón es donde se revela, dice: luego que el rey David volvió a recibir a Absalón en su presencia, pues podríamos esperar ahí que las tensiones iban a desaparecer entre ellos, hermanos, pero lamentablemente no sucedió de esa manera. Esto lo vemos en 2 de Samuel 15, versículo 1, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Hermanos, aquí la mención de carros y caballos no se refiere a un simple o un modo simple de transporte, sino que la Biblia lo relaciona con instrumentos de guerra. Los carros, usted sabe, eran carrozas de guerra. Los caballos eran usados para tener una ventaja comparativa en las batallas. La ley de Dios, que en hebreo le dicen Torah, explícitamente prohíbe a los reyes adquirir muchos caballos para ese propósito. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 17:16. Deuteronomio 17:16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y hermanos, la razón de esta limitación es para que el rey de Israel no ponga su confianza ni su seguridad en la fuerza similar, hermanos, sino que él ponga su fuerza en Dios, tal y como lo escribió el rey David en el Salmo 20. ¿Alguien que pueda leer el Salmo 20, versículo 7, por favor? Salmo 27. O hermano Jesús, el que lo tenga. Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén, hermanos. Así que nosotros no confiamos ni en carros ni en caballos. ¿Quién confiamos nosotros, hermanos? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, lejos de seguir el precepto bíblico, ¿qué es lo que hizo Absalón? Absalón comenzó a formar un pequeño ejército, un ejército privado, un ejército personal, si lo podemos decir de esa manera. Pero no solo eso, hermanos, sino que él comenzó a intervenir también en el sistema de justicia. En estos tiempos bíblicos el pueblo buscaba a los jueces en la puerta principal de las ciudades para que ellos les ayudaran a dirimir conflictos o a solucionar conflictos. En ocasiones el rey se presentaba en ese lugar de juicio para servir como un juez. Amén, hermano. Y bueno, sabiendo esto, Absalón se presentaba temprano, se presentaba en la mañana, cerca de la puerta, y él lo hacía para captar la atención de la gente que venía por el camino hacia la ciudad en busca de un juicio por parte de las autoridades. Esto lo leemos en 2 de Samuel 15, del 2 al 4. Dice: se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienen quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y hermanos, así como
estaba haciendo esto Absalón, él estaba haciéndose promoción, estaba promoviendo a sí mismo. Y aquí que si lo vemos, hermanos, pues estaba menoscabando la autoridad del rey, la autoridad de su padre. Esto lo vemos en 2 de Samuel 15, del 5 al 6, dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y hermanos, esto sucedió a lo largo de 4 años. Y no fueron actos de casualidad o fortuitos, sino este era un plan que él tenía, un plan muy elaborado de Absalón para usurpar el trono del rey David. Pero bueno, hermanos, ante esto que pretendía Absalón, porque él pretendía ser un buen hijo ante David, ante el rey David, pero la Biblia revela que sus intenciones no eran buenas. Esto lo leemos en 2 de Samuel 15, del 7 al 8. 2 de Samuel 15, del 7 al 8. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y se levantó y se fue a Hebrón. Pero hermanos, más adelante vamos a ver la verdadera intención de Absalón. Y aquí lo vemos que muy pronto sale a la luz su verdadera intención. Esto lo leemos en 2 de Samuel 15:10. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y como ustedes saben, hermanos, David comenzó su reinado en Hebrón, y fue precisamente ese lugar que Absalón escogió para usurpar el trono de su padre. Absalón, pues si ustedes lo han puesto atención, hermanos, Absalón no solo engañó a su padre David, sino también engañó a un grupo de 200 líderes de Jerusalén. Podemos decir que en teoría ellos creían haber sido invitados para presenciar el sacrificio que el príncipe haría en Hebrón como cumplimiento de su voto a Dios. Pero hermanos, en realidad lo que él quería hacer era dar una impresión ante todo Israel que él tenía a tantos líderes como sus aliados en la rebelión. Esto lo vemos en 2 de Samuel 15:11, dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Hermanos, estos invitados pues, realmente no sabían nada de este plan. Era un plan de rebelión de Absalón. Pero quien sí estaba enterado y estaba apoyando a Absalón era un consejero llamado Aitofel. Esto lo leemos en 2 de Samuel 11:3 y en 2 de Samuel 23 al 24. Él era abuelo de Betsabé. Seguramente estaba resentido contra David por el amorío que había tenido con su nieta. Ahora veamos qué nos dice 2 de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y hermanos, cuando creció el número de personas que estaban apoyando a Absalón, ¿qué creen que pasó, hermanos? Le avisaron al rey David sobre esta rebelión y que todo esto lo estaba provocando su hijo. Esto lo vemos en 2 de Samuel 15:13. Dice, y un mensajero vino a David diciendo,
el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y hermanos, ante tal amenaza, ¿qué hubiera pensado, qué hubiera creído, hermano? ¿Qué hubiera hecho el rey, hermano? Que hubiera reunido su ejército, ¿o qué hubiéramos pensado, hermano? Que iba a reunir a su ejército y saldría a detener esa rebelión, hermano. Pues sería lo más lógico, ¿no? Porque se está escuchando el rey que está levantándose una rebelión en su contra. Pero no, hermanos, el rey David reaccionó de una manera muy diferente. Esto lo leemos en 2 Samuel 15:14. Dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué podemos pensar ahí, hermanos? ¿O qué podemos ver a primera vista? Pues parece que David estaba huyendo por miedo, pero al final, hermanos, se hace evidente que el rey David decidió salir de la ciudad para evitar una guerra civil y la muerte de muchísimos israelitas, hermanos. Aunque muchos salieron con Absalón en su rebelión, muchos otros siguieron fieles al rey David. Los primeros que manifestaron su apoyo a David fue la gente cercana que les servía a ellos y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por el rey David. Esto lo leemos en 2 Samuel 15:15, dice: los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, sus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Ellos estaban dispuestos a la decisión que tomara el rey, hermano. Pero para evitar una confrontación con Absalón en Jerusalén, pues David decidió salirse de la ciudad acompañado de su familia y de sus siervos más fieles. En el palacio real solo quedaron unas concubinas para cuidar las cosas. Esto lo vemos en 2 Samuel 15, del 16 al 17, dice: el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y hermanos, además de la familia y los siervos fieles, también se unieron a David unos grupos de origen filisteo que se convirtieron en la guardia personal de David. Ustedes lo pueden leer esto en Primera de Crónicas 18:7 o en Primera de Reyes 2:35. Hermano, Sí, 18 dice: y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Hermanos, entre estos extranjeros fieles a David se encuentra Itai de Gat, que se unió a David cuando él dejó Gat luego de la muerte de Saúl. Esto lo podemos ver en 2 Samuel 15, del 19 al 20. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. El rey David instó a Itai que se regresara a su casa, pero hermanos, este no lo hizo. El geteo se había convertido en un siervo fiel de David. Esto lo vemos en 2 Samuel 15, del 21 al 22, que es lo que le respondió Itai al rey. Y respondiendo Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte
que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Amén. Hermanos, los principales sacerdotes, como ya lo sabemos que eran los levitas, siguieron a David, llevando consigo el arca del pacto. Esto lo leemos en 2 Samuel 15:24. Dice, y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Cuando David vio que los israelitas le seguían con el arca, él les pidió que la regresaran al tabernáculo de David, con la esperanza que el Señor le permitiría regresar algún día. Esto lo vemos en 2 Samuel 15, del 25 al 26. 2 Samuel 15, del 25 al 26. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y otra razón por la que David le pidió a los sacerdotes que se quedaran en Jerusalén es para que les sirvieran como ojos, no solo para mantenerle informado de los acontecimientos, sino también le transmitieran alguna palabra profética del Señor. Esto lo vemos en 2 Samuel 15, del 27 al 29. ¿Qué es lo que les dijo? Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos. Hay más, tu hijo Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios, volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Aunque algunos se aliaron con Absalón, la realidad es que todo el pueblo amaba al rey David. Esto lo vemos, hermanos, en 2 Samuel 15, 23. 2 Samuel 15, 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y hermanos, la Biblia señala la dirección que tomó David cuando salió de Jerusalén, y esta dirección fue hacia el este, en dirección al desierto de Judá. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 15:30, es lo que nos dice. Y David subió a la cuesta de los olivos, y la subió llorando, dice hermano, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David, su familia y sus aliados salieron de Jerusalén en una procesión de lamento. En el camino de salida le informaron al rey David que su consejero de confianza, Ahitofel, lo había traicionado. Hasta ese momento, Ahitofel había sido un hombre muy sabio. Esto lo vemos en 2 Samuel 16:23. Dice, pero se hizo evidente que había perdido todo sentido de justicia al apoyar a Absalón. Él apoyó a Absalón en su rebelión, y todo esto probablemente movido por el resentimiento a causa de Betsabé, su vieja. La reacción de David, ¿cuál creen que fue, hermano? La reacción de David fue adorar a Dios, hermano. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 15:31. Dice,
y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y hermanos, al llegar a la cima del monte de los olivos, David se detuvo. ¿Para qué creen que se detuvo, hermanos? Para adorar a Dios. Y ahí le alcanzó un amigo de David. Esto lo vemos, hermanos, en 2 de Samuel 15:32. Dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Hermanos, sin duda David estaba agradecido por la solidaridad de Usaí y por su deseo de irse con él al desierto. Sin embargo, David le dijo pues, que mejor él prefería que no lo acompañara porque tenía una misión que encomendarle. Esto lo vemos en 2 de Samuel 15, del 33 al 34. 2 de Samuel 15, del 33 al 34, que es lo que le dijo David. Dice: y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey: yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Y más adelante vamos a ver el efecto que tuvo o el efecto que logró la misión de Usaí cuando Absalón llegó a Jerusalén. Usaí estaba allí para recibirlo. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 15:37. Dice 2 de Samuel 15:37. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hermanos, también los sacerdotes fueron enviados por David de regreso a Jerusalén. En teoría, ellos servirían, entre comillas, al nuevo rey, pero en realidad iban a servir como informantes del rey David. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces seguimos. En segunda, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice 2 de Samuel 15, del 35 al 36. Dice: no estarán allí contigo los sacerdotes Zadok y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Zadok y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaaz, el de Zadok, y Jonatán, el de Abiatar. Y le dijo: por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Amén. Amén, gloria a Dios. En el camino de salida de Jerusalén, el rey David tuvo otros 2 encuentros. El primer encuentro fue amigable. Sibá, el siervo de Mefiboset, le llevó a David alimentos. Esto lo vemos en 2 de Samuel 16, del 1 al 2. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Sibá, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Y dijo el rey a Sibá: ¿qué es esto? Y Sibá respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Pero pues aquí al rey David le pareció extraño no ver a Mefiboset con Sibá y preguntó por él. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 16:3. 2 de Samuel 16:3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Sibá respondió al rey:
he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Según el reporte de Sibá, Mefiboset había traicionado a David, pero unos capítulos más tarde, la Biblia nos informa que Sibá había mentido para hacer quedar mal a su amo ante el rey. Se estaba repitiendo el mismo papel de... Samuel 19, del 24 al 30, dice, lamentablemente David le creyó que se come de parte el sol. y dijo lo siguiente, esto lo leemos, hermanos, en 2 Samuel 16:4. Entonces el rey dijo a Sibá, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Sibá, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Amén. Y en el siguiente encuentro, en el camino, fue con un pariente de Saúl, quien tenía mal ánimo hacia David por haberse quedado con el trono, ¿no? Okay. Esto lo leemos en 2 Samuel 16, del 5 al 8. O sea, había muchas envidias, pues. Sí, todavía seguía con todo eso. Dice, y vino el rey David hasta Baurim. Pero si se da cuenta, hermano, como Jehová, claro, el rey sigue Sí, siendo el rey. Baurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Pero hermanos, pues era evidente que este pariente de Saúl estaba resentido, ¿no? Por eso estaba en contra de David. Por según él dice que se había quedado con el trono. Pero luego de la caída de la casa de Saúl, lastimosamente Simei no tomó en cuenta que fue Dios quien levantó a David como rey, no los hombres. Amén, hermano. Aunque trabajó muy dulcemente, ¿verdad? No ocupó el lugar. Cultos de Abisai, hermano de Joab. Esto lo vemos en 2 Samuel 16:9. Dice, entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pues sin duda alguna, hermano, Simei estaba actuando mal al insultar de esa manera al rey, pero también Abisai estaba reaccionando desmedidamente. De una manera humana, los dos estaban. No era correcto, ninguno de los dos, así es. Y David, ¿qué pasó, hermano? David se lo hizo saber. Les voy a dar una nota, hermano. Dice, desde que Joab y Abisai asesinaron a Abner, general de Saúl, David no tomó su consejo porque los hermanos eran demasiado violentos. O sea, ellos por su naturaleza así eran violentos. Por eso él los escuchaba, pero no hacía el consejo que les daba. Ahora veamos 2 Samuel 3. 2 Samuel 3, del 31 al 39, y 2 Samuel 16, del 10 al 11. Dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues les dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.
Amén, hermano. Amén. Esa fue la reacción del rey David, hermano. Gloria a Dios. Él no se puso al tú por tú con ellos, ni siquiera les discutió ni nada, hermano. ¿Eh? Pero porque él se dejaba guiar por lo que el Señor le decía. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Él no era por lo que él